Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos, ¿verdad? Los que nos están por primera vez. ¿Cómo te llamas? A Luis. Bienvenido, Luis. ¿Y cómo te llamas? Alejandra. Bienvenida, Alejandra. No se preocupen. Yo cuando en alguna iglesia me invitaban y decían, ¿quién viene por primera vez? Digo, yo normalmente siempre me sentaba hasta atrás y nunca levantaba mi mano. Y también cuando hablaban al frente, no, pues pasen. Vamos a darle la bienvenida aquí a los que son que vinieron por primera vez. Nunca fui, no me gustaba, solo tengo pánico escénico, o sea, siempre había sido muy tímido, ¿verdad? Entonces no me gustaba, ¿verdad? No me gustaba, aparte siempre he sido también medio aferrador, medio necio, ¿verdad? O sea, me dicen, no, pues haz esto y pues me gusta hacerlo a mi manera, me gustaba hacerlo a mi manera, ¿verdad? Únicamente cuando ya pude rendí mi voluntad a Dios, fue cuando conocí el amor y el corazón de Dios, ¿verdad? Ahí fue cuando, en lugar de querer hacer mi voluntad, estuve dispuesto a ceder mi voluntad para que la voluntad de mi Dios se manifestara en mi vida y poder conocer su amor, su gracia, su perdón y todo lo que Él tenía para mi vida. Entonces, yo nunca fui a donde me decían, nunca me paraba, entonces no se preocupen, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto que venga gente por primera vez, porque créemelo, Dios tiene una palabra para tu vida el día de hoy, ¿verdad? O sea, no lo dudes. Todo esto está preparado no solamente para los que vinieron por primera vez, sino para los que ya nos visitan. Dios constantemente tiene algo para nuestra vida. Entonces, yo siempre te digo, pon una expectativa grande, ¿verdad? Si tú nunca has podido experimentar el amor, el poder de Dios, algo que toque tu corazón, abre tu corazón o simplemente pon tu voluntad en disposición y di, Señor, como que creo, como que necesito, como que algo me hace falta, Dios lo tiene para ti. Jesús tiene todo lo que te falta, todo lo que te hace falta para que tú puedas tener una vida plena y feliz, ¿verdad? Y que cumplas tu propósito en esta vida. La respuesta está en Jesús, en el corazón de Jesús. Y vamos a hablar el día de hoy, la predicación el día de hoy. Yo aquí a la predicación le puse el peso de tu gracia, ¿verdad? El peso de tu gracia. Entonces, el peso de tu gracia se refiere, ahorita les voy a ir explicando a qué se refiere, ¿verdad? El peso de tu gracia, el peso de tu amor. Así se llama la prédica. Entonces yo aquí puse mi ancla firme. ¿Cuál es mi ancla firme? Lo que me mantiene, ¿verdad? Lo que me hace hacer, lo que yo hago, lo que me motiva. ¿Cuál es mi ancla? ¿Verdad? Lo que me mantiene firme. Y también vamos a tocar el tema de la voluntad, ¿verdad? ¿Por qué la voluntad, nuestra voluntad, es tan importante para Dios? O Dios la utiliza. Mucha gente, yo antes de conocer la palabra decía, no, pues tenemos libre albedrío, ¿verdad? Eso es que libre voluntad. O sea, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Lo que se nos antoje. Pero realmente no es así. La gente dice, no, pues Dios a mí me dio libre albedrío y yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Pero realmente el plan de Dios es que te dio una voluntad, te dio voluntad libre, pero no para hacer lo que tú quieras, sino para rendir tu vida a Dios y poder experimentar todo su amor, todo su perdón, toda su paz. Cuando tú le rindes tu voluntad a Dios, entonces Dios puede hacer su voluntad en tu vida. Lo único que se opone, mira, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que entiendas. Y lo único que se puede oponer a la voluntad de Dios es mi voluntad. O sea, si yo decido rechazar a Dios, Dios no puede hacer nada. El Dios de todo el universo, el creador de la inmensidad de todo el universo, si yo lo rechazo, si mi voluntad se pone su voluntad, Él no puede cumplir su voluntad en mi vida. O sea, Él no puede hacer nada. Entonces, es lo único de la creación, de todo el universo. Si tú conoces mucho de ciencia, mucho de todo el universo, qué tan grande es el universo, o qué tan pequeñito es los átomos dentro de ti, todo lo que existe, todo está conforme a su voluntad y todo se alinea a su voluntad. Lo único que se puede oponer a la voluntad de Dios es mi voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza.
y nos dio una voluntad, pero que hay un plan, un propósito en su vida. Entonces, yo aquí, mira, yo la otra vez, hace poquito pusieron un hermano de alguien, ahorita hace como 2-3 días, dice, bueno, quiero ir a su iglesia, ¿ve? Y dice, ¿qué hace especial a tu iglesia? ¿O qué es lo que hace especial a su iglesia? Me dice. Digo, no, pues aquí Dios se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Así dice la palabra, que cuando la gente te vea, va a ver tu debilidad, pero va a ver el poder y el amor de Dios que se manifiesta, ¿va? Para que la gente alabe a Dios y no crea que tú eres muy importante. Entonces, pero él me dice, bueno, porque acá a la iglesia que yo voy, acá en Hidalgo, pues cada semana hay milagros y hay sanidades. Me dice, acá cada semana hay milagros y hay sanidades. Entonces, ¿qué hace especial a su iglesia? Me dice, ¿verdad? Entonces, yo le puse eso, ¿verdad? O sea, como dice, ahí humildemente, pues nada más se manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y puede sanar a las personas. Si tú tienes fe, Dios puede hacer un milagro en tu vida, ¿verdad? Puede tocar tu corazón. Pero yo le dije, bueno, para mí lo más grande, el más grande, el sobrenatural que Dios ha hecho en mi vida es que Él se manifiesta a través de mi vida, a través de mi debilidad. Su amor se manifiesta. Eso es para mí lo más impactante, ¿verdad? Lo que cambió mi vida, cuando yo pude experimentar, ver el corazón de Dios y experimentar ese amor, y me pude ver la vida, lo que yo hacía con sus ojos, con esos ojos de amor, ¿verdad? Su Espíritu Santo tocó mi corazón y yo pude ver la verdad. Entonces yo le dije, no, pues ahí humildemente eso es. Entonces, mira, yo les digo, mira, no busques los milagros, no busques, o sea, realmente cuando busques a Dios, cuando ya Dios toca tu corazón, yo te digo, no busques los milagros, no busques las sanidades. Si tú quieres que Dios haga algo en tu corazón, o sea, claro que búscalo, ¿va? Pero yo me refiero a que tú no andes de aquí para allá, porque hay gente que se pasa buscando milagros, buscando manifestaciones, ¿no? Pues que allá hacen milagros. Entonces, ¿por qué? Porque eso es una manifestación del amor y del poder de Dios, pero eso, cuando no somos maduros, te puede confundir. Y ahorita te voy a dar el sustento de por qué no es una buena señal buscar los milagros, las sanidades, las cosas sobrenaturales. Eso no es lo que te va a mantener firme delante de Dios, ni lo que te va a dar la madurez, ni lo que te va a dar la libertad, para que puedas conocer el amor de Dios. Eso Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para que gente se rinda ante Él, para que tenga fe. Pero yo te digo, no busques eso. ¿Y por qué te digo que no busques eso? Mira, te voy a decir por qué. Porque aquí en Mateo 7, 21 a 23, te voy a invitar a que tú vayas a tu Biblia, a Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7, 21 a 23, ¿verdad? Para que tú, en todo momento tenemos que estar viendo la palabra. Lo que yo te digo, para que veas que no te estoy choreando, que no estoy cuenteando. Lo que yo te digo es palabra, ¿verdad? Y tú tienes que corroborarlo. Cada que tú hagas algo, se puede oír aquí muy chido, muy requete, wow, ¿qué es eso? Pero si no estás de acuerdo a la palabra, no te sirve de gran cosa. Te va a motivar, pero al rato ya de nada va a servir. Entonces tiene que ser palabra. Puede ser de diferentes formas, pero tiene que ser la palabra. Entonces, aquí, ¿por qué te digo que no busques las señales, los milagros? Que eso no es realmente lo que te va a dar la certeza de que ahí realmente se está compartiendo la verdad y el amor, ¿no? O sea, eso es algo que está incluido en el paquete, pero eso no es lo que tienes que buscar. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 7, 21 a 23, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el cielo. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé:
nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Ah? Entonces, eso te deja ver que va a haber gente que va a hacer milagros, va a expulsar demonios. Eso, o sea, eso está incluido en el paquete. Y si predicamos la palabra y es el propósito de Dios y alguien tiene necesidad, Dios puede hacer el milagro y Dios lo hace. Pero eso no es lo que tenemos que buscar, porque puede haber lugares o puede haber gente que haga eso, pero no está siguiendo la voluntad de Dios, porque viola los principios de Dios, la voluntad de Dios. Ese es el sustento, ¿verdad? Entonces tenemos que ir madurando. Tú tienes que ir madurando y tienes que ir sabiendo qué es lo que tienes que buscar, en dónde tienes que poner toda tu confianza, cuál es tu ancla firme, ¿verdad? ¿Qué es lo que te mantiene firme en tu convicción? Porque Dios nos va madurando, nos va dando una convicción. Mira, yo aquí dice, ¿cuál es tu ancla firme? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Ah? Yo aquí puse el peso de su gloria. Mira, yo hace 10 años más o menos, bueno, ya no hace 10 años, ¿verdad? En el 2003, ¿verdad? Pero por 10 años yo aquí les platicaba que yo en un lugar que los cristianos dicen que ahí no se manifiesta Dios, en una experiencia, ahí yo rendí mi vida al Señor, me humillé, ¿verdad? Me humillé delante de Dios. La palabra en Jeremías 6:30 dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a dar a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, ¿verdad? Yo de alguna forma ahí me pude humillar mi corazón, yo no sé cómo, pero a través del proceso lo hice y pude experimentar la gloria de Dios, pude darme cuenta que Dios era real. Y en ese momento era como si yo fuera caminando por un desierto y no hubiera agua, yo no conocía el agua, mis manos estaban resecas, resquebrajadas, mi lengua estaba seca, tenía una necesidad. Y cuando yo experimenté que el Espíritu de Dios era real, fue como si estuviera en ríos de agua viva, saciando toda mi sed. Y esa es la analogía que yo puedo hacer, ¿verdad? O la otra es que decía, yo antes pues me iba de parranda, no llegaba a dormir, vivía la vida a mi manera, muchas cosas que no están de acuerdo al plan de Dios, y eso yo pensaba que me gustaba. Entonces Dios también fue así de impactante, como a mí me gustan mucho los chocolates, los dulces, y es como si eso que yo estaba haciendo, yo lo disfrutara tanto, y es como si yo me estuviera comiendo un chocolate o algo dulce, un pastel de chocolate de 3 leches, y de repente despertar y me doy cuenta que lo que estoy disfrutando y comiendo no es un pastel, sino es estiércol, ¿verdad? O sea, no sé qué tanta imaginación tú tengas, ¿verdad? Yo no tengo tanta imaginación, pero fue así de impactante como darme cuenta que estaba todo como atascado, ¿verdad? Entonces, eso fue. Entonces, esa huella, ese peso, esa gloria, esa comparación que yo experimenté entre lo que era mi vida alejado de Dios y lo que era ahora mi vida en Dios, y ahora llegó una paz que sobrepasa todo entendimiento, llegó un descanso, y todo eso que yo añoraba, que a mí me hacía falta, esa desesperación, en un momento quedó saciado. Entonces, eso por 10 años fue algo que yo me acordaba, y había algo aquí en mi corazón que me hacía llorar y me hacía recordar, y yo me acordaba de eso que había pasado, de ese suceso que a mí me pasó, ¿verdad? Y eso me mantuvo alejado de mis malos deseos, ¿verdad? Porque tus malos y mis malos deseos ahí están, esos ahí están. Pero ya llega un momento en que ya no te van a dominar, ya no te dominan. ¿Por qué? Porque el peso de la gloria de Dios es más fuerte, y tú puedes ver la verdad de lo que yo estaba haciendo y cuál era la realidad, a dónde iba, ¿verdad? Estaba encadenado. Dice la palabra, el que peca es esclavo del pecado, ¿ah? Pero el que rinde su voluntad a Dios vive en libertad. Entonces por 10 años yo estuve, eso me sustentó, ¿ah? O sea, ¿por qué? Pues yo creo que era muy inmaduro, muy emocional, me dejaba llevar, y eso me estuvo manteniendo hasta que Dios fue transformando mi entendimiento, hasta que lo pude hacer por fe,
Porque claramente vemos que la palabra dice que la salvación es por fe, de principio a fin. Entonces, yo aquí por eso le puse, esa fue mi experiencia, pero yo te digo el día de hoy, o sea, muchas veces a lo mejor lo que tú experimentaste para que Dios te trajera, eso es donde en lo que Dios perfecciona tu fe, tú tienes que poner ahí, o sea, dar ese testimonio, acordarte de eso, y decir, yo antes vivía así y Dios ha hecho algo en mi vida, aunque haya dudas, aunque haya adversidad, pero tienes que tener una ancla firme, y es Jesucristo, cuando Él tocó tu corazón y cuando tú experimentas, puede ser algo muy sobrenatural o algo muy tranquilo que simplemente te dio paz, te quitó la desesperación. Pero es tu ancla. Y yo el día de hoy te digo que si tú no has experimentado eso, entonces tienes que buscarlo, porque Dios lo tiene disponible para ti. Dios quiere tocar tu corazón, que tú tengas esa experiencia, ese sentimiento profundo, esa convicción de que Él quiere tener una relación de eternidad contigo, y que Él quiere que tú le cedas tu voluntad, para que su voluntad se pueda cumplir en tu vida y puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti, que hay libertad, hay eternidad, no hay muerte. El que venció a la muerte, dice la palabra, ahora habita en mí, habita en ti, cuando tú le rindes tu corazón. Entonces, de eso estoy hablando. Tenemos que buscar ese amor, esa paz, esa experiencia de que estoy hablando, que es algo constante, rendirle tu corazón a Jesús. Si tú no has experimentado eso, lo primero es tu voluntad, saber que está disponible para ti. Jesucristo murió por ti, por todos tus pecados. Dice esa palabra, su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana, no hay diferencia de pecados. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Entonces, tienes que saber que Jesús quiere habitar en tu corazón. Entonces, tienes que buscar esa experiencia. La alabanza es algo natural, es la música, nuestras emociones, pero donde Dios se manifiesta sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú le rindes tu voluntad, abres tus brazos en señal de Señor, aquí estoy, quiero recibir todo tu amor, quiero experimentar lo que tú tienes para mí. Tú te estás abriendo, estás rindiendo tu voluntad a Él. Y en ese momento, a través de la alabanza, la voluntad de Dios se manifiesta en tu espíritu, en tu corazón. Es algo sobrenatural que se manifiesta a través de una acción natural tuya. Pero Dios lo está haciendo, no eres tú, no es la habilidad del músico. En esta iglesia tenemos la dicha de que la alabanza, la adoración, o sea, tenemos adoradores en espíritu y en verdad, pero no son ellos, no son sus dones, sino es, si tú cierras tu voluntad, Dios no puede hacer nada. Es lo que te digo, lo único que se opone a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para tu vida, es mi voluntad. Por eso en todo momento tenemos que rendirle nuestra voluntad. Entonces, aquí regresando al tema de cuál es tu ancla firme, ¿verdad? Vamos a venir aquí a la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo fue un hombre muy utilizado por Dios. Vamos a ver su historia un poquito, pero sobre todo vamos a ver ya cuando él estaba siendo utilizado, en algún momento, qué fue lo que lo mantuvo a él perseverando, ¿va? No aventar la toalla, no desanimarse ante la adversidad. Y eso era su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, al igual de lo que yo te digo el día de hoy. Si tú no has experimentado algo de Dios, su paz, su amor, su perdón, búscalo. Dios lo tiene para ti, ¿verdad? Dios no te rechaza. Dios te ama tal y como eres. Y como te ama tanto, no te va a dejar como eres, ¿verdad? Cuando tú le rindes tu voluntad, su voluntad en tu vida va a poderse manifestar. Y Él lo puede hacer, Él lo hace. Pero tú tienes que buscarlo, tienes que estar dispuesto, ¿va? Con fe, ¿va? Con fe, todo es con fe.
Cuando vamos a ir aquí a Hechos 21 a 22, mira, yo les voy a dejar aquí los antecedentes de la historia. En Hechos 21 a 22 vemos ya a Pablo ya compartiendo la palabra, y Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Ya tenía, no sé, unos 10 años que ya se había convertido al cristianismo, que ya le había entregado su vida a Jesús, y andaba predicando. Dios lo mandó a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, pero decidió regresar a Jerusalén. Jerusalén es ahí el centro donde estaban los ancianos, los apóstoles, donde estaba, como quien dice, la iglesia mayor, y él decidió regresar a Jerusalén. Sin embargo, él en el camino le profetizaban, en el camino a Jerusalén, en el puerto de Tiro. Yo les voy a parafrasear todo lo que es Hechos 21 y 22, ¿verdad? Entonces, en el camino a la puerta de Tiro, él iba a Jerusalén porque Dios le había dado en su espíritu, le había mostrado que tenía que ir ahí. Entonces, unos hermanos se juntaron y dijeron: no tienes que ir a Jerusalén, porque ahí vas a sufrir persecución. Y dice la palabra que lo trataron de convencer, y que él tenía la convicción de Dios de que tenía que ir ahí, y total que no lo pudieron convencer. Y más adelante también, después llegó a Judea. Cuando lleva el camino para Jerusalén, Pablo llegó a Judea, y dice la palabra que llegó a la casa de un hombre que tenía cuatro o tres hijas que eran profetisas, y llegó un hermano que profetizaba, y que el hermano se puso un cinturón, se amarró los pies, se amarró las manos, y dice: así le va a suceder al dueño de este cinturón, ¿verdad? Va a ser amarrado y va a ser encarcelado. Y estaba hablando de Pablo, y Pablo otra vez, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que dijeron: no vayas a Jerusalén, le decían: no, pues tengo que ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice que le rogaron y dijeron: bueno, está bien, ya no te vamos a ir nada, ¿no? Que no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces él ya estaba bien convencido de lo que él tenía que hacer, a pesar de que antes hacía todo lo que hacía en su vida estaba en contra de la voluntad de Dios. Ahora que ya Dios había tocado su corazón y que ya conocía a Jesús, ahora su voluntad se movía de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Él no hacía algo que Dios no le estuviera mandando, estaba alineado a la voluntad de Dios. Entonces era firme en sus convicciones. Entonces dice aquí la palabra que, bueno, llegó a Jerusalén, se vio con Santiago, con los apóstoles, y que dijeron: oye, sabemos, aquí llegaron los rumores que tú andas diciendo que a los judíos que ya recibieron a Jesús, que viven fuera de Jerusalén, que no tienen que seguir las leyes judías. Entonces la gente está enojada contigo y te quiere, pues, perseguir. Entonces dijeron: bueno, preséntate en el templo y nada más lleva tus ofrendas al templo. Total, dice que él hizo eso, y llegó el momento en que todos los judíos de ahí de Jerusalén lo querían matar, estaban enojados con él. Y luego dice la palabra que después de eso estaban a punto de matarlo ahí en Jerusalén, y llegó un regimiento romano de ese tiempo, y lo rescataron de la multitud, y lo llevaron a la cárcel y lo apartaron. Pero ahí en la cárcel lo golpearon, ¿verdad? Lo trataron mal. Después resulta que se dio cuenta que era romano, y como a los romanos en ese entonces eran ciudadanos de primer nivel, nadie los podía tocar. Pues, o sea, utilizó sus influencias, ¿verdad? Para salir de esa situación. Entonces estaba siendo golpeado en la cárcel, ya cuando se dio cuenta que era romano. O sea, Dios utilizó algo natural para sacarlo de esa situación, que lo estaban golpeando, lo estaban maltratando. Dijo: oye, pues yo soy romano, ¿no? yo soy tal persona, tengo influencia, soy de político. Ya ves que está muy de moda cuando los políticos sacaban su charola, su credencial, y decían: no, pues yo soy el senador fulanito de tal, y ya la gente, los policías lo respetaban, decían: no, señor, disculpe, ya no nos metemos con usted. Pues algo así parecido pasó, utilizó su influencia, dijo: yo soy romano, y ya lo dejaron de paz, lo protegieron. Sin embargo, aquí, poquito antes, aquí vamos a ir a Hechos 21, 13, 14. Hechos 21, 13, 14. Hechos 21, 13, 14. Mira, aquí Pablo, poquito antes de llegar, cuando le estaban profetizando de que no fuera a Jerusalén, lo que te acabo de decir, Pablo dijo, pero él dijo: ¿por qué todo ese llanto me parte en el corazón?
yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. ¿Ah? Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que mantenía firme a Pablo? Le decían, llegó un profeta, vemos poquito antes que varios profetas le profetizaron y no lo convencieron. Oye, Dios está diciendo que no es porque vas a ser encarcelado. Y luego otro profeta dice: así dice el Señor. O sea, yo me imagino que se amarró las manos, así como algo muy solemne, ¿no? Así dice el Señor, vas a ser amarrado. Y pues el Espíritu Santo pues estaba mostrando lo que iba a suceder, pero él en la intimidad tenía un propósito mayor, Pablo, y estaba cumpliendo el propósito de Dios. Entonces estaba siguiendo la voluntad de Dios porque conocía cuál era su propósito en esa vida, Entonces yo creo que aquí más adelante vamos a ir, ¿qué fue lo que Dios hizo con Pablo? ¿Por qué esa convicción tan fuerte tenía Pablo? Que a pesar de la adversidad y lo que yo ahorita te digo, que llegó, lo estaban a punto de matar los de su propio pueblo, los romanos lo golpeaban, él se mantenía firme, ¿verdad? Y decía: no, pues yo voy a compartir. Y sin embargo, a pesar de toda esa situación, Dios le daba la oportunidad de compartir su palabra. Dice, a la gente de poca importancia y a la gente de mucha importancia. Y aquí en ese punto, aquí en Hechos 22, 6, 16, ya Pablo les empieza a compartir. Pablo está encarcelado, ¿verdad? Pablo lo quieren matar. Los romanos ya lo tienen resguardado. Dice la palabra que los judíos, 40 personas, hicieron una promesa de que no iban a comer nada hasta que no lo mataran, y se dieron cuenta, y total que lo llevaron, lo sacaron de ahí de Jerusalén y lo llevaron, y ya estaba aquí, estaba en Cesarea, lo llevaron a Cesarea con Félix, el gobernante romano. Y ahí, ya estando ahí Pablo en Cesarea, empezó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, aquí vamos a ir a Hechos 21, 13, 14. Hechos 21, 13, 14. Yo te voy a invitar que vayas a Hechos 21, 13, 14. ¿Qué estaba Pablo ahí hablando? Dice, está dando su testimonio. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Por qué él estaba predicando? ¿Por qué él se mantenía en esa convicción? ¿Por qué él estaba sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que había pasado? Dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que antes a Pablo se llamaba Saulo, y Dios le cambió el nombre. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba, ¿verdad? Vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Y quedé ciego por la intensa luz. Y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo, recobró la vista. Y después me dijo, Ananías le dijo a Pablo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. ¿Va? Para que oigas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto. Le contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de todos tus pecados
e invoca el nombre del Señor. Va, levántate, bautízate e invoca el nombre del Señor y queda limpio de todos tus pecados, ¿verdad? Entonces le está diciendo, ríndele tu voluntad a Dios. Él tuvo esa experiencia, experimentó el amor de Dios, el perdón, ¿verdad? Quedó ciego, después pudo ver la verdad, pudo ver a dónde iba. Estaba haciendo, era un asesino, mataba mujeres, niños, hacía algo completamente opuesto a la voluntad de Dios. Lo que yo te dije ahorita, mi testimonio, es su propio testimonio. Llegó con un hombre bueno, un hombre íntegro. De hecho, este hombre tenía hasta miedo, decía, Señor, pues, no me hables a predicarle a él. Él no quería, Ananías, vemos, ahí no sé, pero más adelante vemos que él no quería predicarle, porque le tenía miedo. Era alguien, parece entonces para los cristianos, era alguien que mataba, era un asesino, un sicario, no sé, que él tenía miedo. Sin embargo, Dios le dice, a él lo ha escogido. Después Ananías dice, a él lo he escogido para dar testimonio de mi amor y de mi verdad. ¿Verdad? Dios ya después Ananías se entiende y va y le declara eso. ¿Verdad? A él lo he escogido. Entonces Pablo da ese testimonio porque ese es su ancla firme, algo que Jesús hizo en su vida. Eso es lo que lo mantiene ahí. Y más adelante aquí vemos en Hechos 22, 17 a 18, dice, después de regresar a Hechos 22, 17 a 18, dice, después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Y aquí más adelante en Hechos 22, 19 a 21, Pablo le dice, ¿verdad? Cuando Dios le dice, la gente de aquí, la gente que te conoce, no va a aceptar tu testimonio, aunque tú antes eras asesino, los perseguías y ahora ya estás dispuesto a predicar su palabra y a mostrarte diferente, ellos no te van a creer, no van a aceptar tu testimonio. Entonces aquí Pablo dice, Pablo le dice, pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Él estuvo ahí de acuerdo cuando mataron a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon, pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿verdad? Entonces ahí está dando su testimonio de lo que había pasado 10 años antes. Ya estaba ahí sufriendo persecución, a punto de morir, ¿verdad? Pero ya lo rescataron los romanos de los judíos, y ahora ante los romanos lo maltrataron, lo golpearon, pero ahora ya los mismos romanos, utilizando su influencia, lo que él era o lo que él, el prestigio que él tenía, ahora lo llevaban ante un gobernador romano para que él compartiera, y él estaba compartiendo qué fue la experiencia que tuvo con Jesús, ¿verdad? Compartiendo y testificando todo eso que antes yo hacía, ahora no lo hago, ahora hago la voluntad de Dios. Y aquí más adelante en Hechos 26, 14, 23, más adelante otra vez vemos que aquí Pablo es llevado, ahí está en Cesarea. Bueno, ahí dura 2 años en prisión, ¿verdad? En Cesarea dura 2 años, y después dura 2 años ahí encarcelado. Imagínate, 2 años en la cárcel, ¿verdad? Y sigue ahí con su convicción fuerte. Se va el gobernador con el testificó, y luego llega otro gobernador, llega un rey que se llama Agripa, llega el rey Agripa, y llega un gobernador que se llama Festo, otra vez a escuchar, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen encarcelado? ¿Verdad? 2 años ahí estuvo Pablo. Y aquí vemos ahí en Hechos 26, donde ya está él declarándole ahora a Festo, al gobernador Festo, al rey Agripa, que era un rey de los judíos, y a Berenice, su esposa, otra vez declarándole o tratando de defenderse, ¿verdad? Entonces, otra vez aquí en Hechos 26, 14 a 23, Pablo le dice, o sea, le empieza otra vez a platicar, ¿verdad? La experiencia que él había tenido con Jesús. Dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Le dice Jesús, es inútil que luches contra mi voluntad. Como dice, Dios ya te buscó, ya te está hablando. Entonces le dice Jesús a Pablo, es inútil que te resistas. Es inútil que luches contra mi voluntad. Rinde tu voluntad a mi vida y vas a descansar, vas a tener paz. Y entonces dice, ¿y quién eres, Señor? Le preguntó Pablo. No lo conocía, no conocía a Dios. A lo mejor conocía al Dios de los cristianos, al Dios del camino, pero él pensaba que era una secta y los perseguía y los quería matar, y había oído hablar de Dios y de Jesús, y que Esteban había muerto apedreado por él, por defender y por proclamar su fe, y que había dicho cuando los estaban apedreando, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, veo los cielos abiertos y veo tu gloria, Señor. Esteban, tú puedes ver ahí en Hechos que Esteban, a poquito antes, que Esteban estaba testificando, ¿va? Pero Pablo o Saulo, cuando él estaba dando ese testimonio, no lo conocía. ¿Quién eres tú? Perseguía a los que seguían el camino, a los que seguían a Jesús. Había oído hablar de Jesús, pero decía, ¿quién eres tú? No te conozco. Entonces, y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Yo te rescataré de tu mala forma de vivir, del error en el que vives, le estaba diciendo. Yo te voy a rescatar, no por lo que tú eres, sino por mi amor. Voy a cumplir tu voluntad en mi vida. Solamente tienes que rendirme tu voluntad para que mi voluntad se cumpla en tu vida, es lo que le está diciendo. Me vas a conocer, te voy a rescatar de tu mala manera de vivir. Te voy a dar un propósito. Y dice, si te envío, dice, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles, sí, te envío a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Van a pasar de la oscuridad, del poder de Satanás, del poder del enemigo, del diablo, al poder de Dios, ¿verdad? Para que les sean abiertos los ojos. Eso estaba pasando con Pablo, pero ya estaba testificando, a través de ti lo voy a hacer, dice el Señor. Y es lo mismo cuando tú te acuerdas lo que pasó, lo que Dios hizo en tu vida, lo que experimentaste y testificas. Dios te utiliza para que la gente pase del poder de la oscuridad al poder de la luz de Dios, de la paz, ¿verdad? Nos rescata de nuestra forma de vivir. Entonces dice aquí Pablo, y por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esa visión del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, obedecí, ¿verdad? Esa visión del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, creí y por lo tanto hablé, ¿verdad? Creí en Dios, habló a mi corazón y por lo tanto hablé de la palabra. Entonces dice, por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ¿verdad? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Dios me ha rescatado,
me ha guardado para que yo pueda dar testimonio desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual, ¿verdad? Y aquí en Hechos 24-25 de repente Festo gritó: Pablo, ¿estás loco? ¿Qué tanto estudio te ha llevado a la locura? Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Mira, vamos a hacer una oración, vamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste el día de hoy en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestras luchas, Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos tener esa experiencia, Señor, queremos como conocerte, Señor. Como Pablo no te conocía, queremos conocerte. Espíritu Santo, te pedimos que tú te manifiestes el día de hoy, que toques cada corazón, Señor, y que me dejes ver lo que tú tienes para mí el día de hoy. Amén. Bueno, mira, aquí Festo, pues él era un gobernador romano, no sabía de qué estaban hablando. Sin embargo, Pablo estaba predicando, ¿ah? Y le dije: Festo, ¿estás loco? ¿De qué me estás hablando? Pero el rey Agripa sí lo conocía. Y ahí mismo, si tú ves y oyes, lees Hechos 26, el rey Agripa, que era un rey judío, le dice: casi me convences, ¿verdad? ¿O crees que en tan poquito tiempo me vas a convencer? Y Pablo dice: no sé si en poquito tiempo, en mucho tiempo, pero lo que yo deseo es que tú creas en el Señor Jesús, que seas como yo, pero sin estas cadenas, sin estar encadenado, ¿verdad? Le estaba diciendo en otras palabras: yo quiero que tú seas como yo, que tengas esta convicción, que conozcas al Señor Jesús, que experimentes su amor y su perdón, que no tengas la esclavitud del pecado, ¿verdad? Que no vivas en la oscuridad, ¿verdad? Que no vivas alejado de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo, que seas como yo, libre. Él parecía que estaba encadenado, que estaba en aflicción, pero Dios lo estaba guardando y estaba cumpliendo su propósito, ¿verdad? Porque él conocía, tenía esa experiencia, había experimentado a Dios, tenía esa ancla firme, eso que yo te platiqué, que a mí me mantuvo por 10 años. Pero Dios nos llama a creerle por fe. Pero es necesario que tu corazón sea transformado, que tengas ese impacto en lo más profundo de tu espíritu, que dejes entrar al Espíritu de Dios, que te arrepientas de tu forma de vivir y que le rindas tu voluntad, y eso Dios te recibe tal y como eres. ¿Ah? Eso le estaba diciendo Pablo a Festo, pero él no entendía. Entonces yo aquí puse: ¿qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres Dios que haga en ti? ¿Tú quieres que Dios haga algo más en tu vida? ¿Ah? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿O qué es lo que necesitas? ¿O lo que tú crees que necesitas para que Dios te mantenga firme? ¿Ah? ¿Qué es lo que esperas de Dios? Tienes que esperar algo de parte de Dios, porque Dios tiene algo para ti. ¿Ah? No tiene algo, tiene todo para tu vida. ¿Ah? Para darte libertad, para dejarte ver la verdad, para romper tus cadenas, mis cadenas, para darte esa convicción en la adversidad, como a Pablo, que aún cuando estaba encarcelado, lo iban a matar, ¿ah? Iba a ser apedreado, él tenía paz, él sabía que Dios lo guardaba. ¿Ah? En este tiempo, Dios no te pide que mueras por declarar tu fe, o al menos en este tiempo no lo pide, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios habla a tu corazón? Él nos pide algo fácil, pero no es sencillo. Él realmente nos pide algo fácil, muy fácil, pero no es sencillo. ¿Verdad? Porque cuando estamos en el poder de la oscuridad, estamos encadenados. Él te pide: rinde tu voluntad a mí, para que mi voluntad se pueda cumplir
en tu vida. Rinde mi voluntad a mí. Dios no te condena, Dios nunca te va a condenar. Su misericordia es nueva cada mañana. Pero si nos oponemos a su voluntad, quedamos fuera del plan de Dios. Y va a llegar un momento y el tiempo se puede terminar. Dios tiene algo bueno para ti en todo momento. Dios quiere hacer algo con tu vida. Entonces tienes que saber eso. Tu voluntad y mi voluntad es algo preciado. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es lo único que se puede oponer a la voluntad de Dios. Es lo único que se opone a su voluntad. De toda la creación, es lo único que se opone a su voluntad. Entonces, el peso de su gracia, tú tienes que conocer el peso de su gracia, el peso de su amor, que rompe todo yugo, toda cadena, toda esclavitud. Aquí yo puse, mira, entonces, la santidad, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Necesitamos estar en santidad. Y que la santidad, yo les he enseñado aquí que es apartarse para Dios. Pero nuestra voluntad, tu voluntad no fue concebida para oponerte a la voluntad de Dios. Tu voluntad y mi voluntad fueron concebidas para permanecer en santidad delante de Dios. Para en libre voluntad decidir permanecer en la casa de Dios, haciendo su voluntad, que dice la palabra, que se vea que por sus buenas obras realmente se han arrepentido de su forma de vivir. Se tiene que ver en tu vida, pero es su santidad, es a través de tu voluntad y de mi voluntad. Él ya pagó el precio que nos separaba, Él pagó el precio de nuestros pecados. Él lo pagó, lo que nos separaba de Dios. Ahora Él dice: rinde tu voluntad a mi vida. Rinde tu voluntad a mi vida. Entonces, esa es tu ancla firme. El mismo que venció a la tumba, ahora vive en mí. El mismo que estaba muerto y resucitó y venció a la tumba, ahora vive en mí, ahora vive en ti y en mí. Cuando tú le rindes tu voluntad, Dios mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a habitar en ti y ahora vive en ti, te guía. El que estaba en la tumba, y aquí eso lo vemos en Romanos 8:11, dice, en Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará a sus cuerpos mortales. A ver, vale, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, es uno solo. El Espíritu de Dios ahora mora en ti. El mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, ahora cuando tú le rindes tu voluntad, toma la decisión de rendirle tu voluntad, va a morar en ti, te va a dirigir. No te canses. Hay veces que Dios lo hace en un instante, de un momento a otro. Es algo, dejas de pecar y cambias tu forma de vivir. Pero nuestro carácter lleva un proceso. Todos sabemos aquí, nuestro carácter es perfeccionado. Pero yo te digo el día de hoy que Dios te está buscando. Así como Jesús le habló a Pablo: ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Jesús? Soy Jesús, el que te está buscando, el que te está hablando. Dios no se va a cansar de ti. Jesús no se va a cansar de buscarte. Aún en tu peor momento, Él te ve. Él quiere que rindas tu voluntad a su voluntad, para que puedas recibir de su Espíritu, para que su Espíritu te pueda guiar. De eso estamos hablando, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que tú te levantas cuando estamos a terminar. Vamos a cantar una canción.
Yo la vamos a poner aquí, es una canción, tiene que ver con lo que prediqué el día de hoy. Cuando estiras las piernas, levántate, ¿va? Vamos a adorar a nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que tú en fe lo creas, ¿va? Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí y quiere habitar en tu corazón, quiere romper toda cadena. Abre tu corazón, Dios tiene algo bueno para ti, ¿no? Vamos a escuchar, a alabar y después vamos a hacer una administración. Gracias, Señor, te damos gracias. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Un fondo más entre las llamas que estuvo junto a mí, un fondo más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Mira, Dios nos dice en Deuteronomio, desde la antigüedad a su pueblo y a ti, dice: no te dejaré, jamás te desampararé, ¿verdad? No te dejaré, jamás te desampararé, no te voy a dejar solo, yo voy a estar ahí para darte lo que necesitas, suplir lo que necesitas. No te dejaré, jamás te desampararé. Y la palabra también nos dice: en el mundo vas a sufrir aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿va? Entonces Pablo tenía su confianza puesta en Jesús, ¿va? Conocía eso en lo profundo de su corazón. Y tú tienes también que saber el día de hoy que Dios lo quiere hacer. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, ¿va? Pero Él te dice: ríndeme tu voluntad para que mi voluntad se cumpla en tu vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Espíritu Santo, yo te pido que ya el de hoy, Señor, tú toques cada corazón, Señor. Sabemos que tú sabes que te necesitamos, Señor. Nuestro corazón clama a ti, nuestro espíritu anhela de tu presencia. Espíritu Santo, pon esa convicción en el corazón de cada uno de mis hermanos, de que tú no nos dejas, tú no nos desamparas nunca, Señor. Y que a pesar de las dificultades, de la adversidad, de lo que yo vea que está pasando, tú vas a estar ahí conmigo. Si yo te abro mi corazón, si yo te busco, si yo clamo a ti, a pesar de lo que esté viendo a mi alrededor, yo pongo mi confianza en ti y sé que no me vas a fallar, que no me vas a desamparar, Señor. Es tu promesa, Señor. Lo creemos. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo haces, Señor. Gracias, Señor. Y en esa actitud te vamos a alabar, vamos a seguir alabándote, exaltándote, Señor.